Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Estuve dándole un vistazo al cuarto episodio de Ring of Power, ya ni siquiera me vi los primeros 15 minutos enteros, la vi entera saltando de a 5 minutos. Probablemente el próximo episodio no haga ni eso. Pero quería comentar dos cosas que me llamaron la atención. Una, la actriz que hace de la Galadriel nazi mide 1,55 m, o sea, firme candidata a Hobbit. Pero como es flaquita, como pesa 50 kilos, si la enfocás bien, elegís el ángulo correcto, te la compro como elfa. El problema es que no está bien filmada. Ese es el asunto. El actor que hace de 100% totalmente no Sauron, seguramente ese tipo no es Sauron, mide 1,80 m. Bueno, hay una escena donde están parados uno frente al otro hablando y se ve él un poquito más alto que ella nada más. Esa escena está bien lograda. Esa toma está bien lograda. No sé si está usando perspectiva forzada o simplemente ella está parada arriba de un cajón, no sé. Pero esa toma está bien lograda. El problema que después pasan a los planos y contraplanos de los dos. Si yo fuera el director, le hubiera dicho a... no me acuerdo cómo se llama la actriz. No lo mires a los ojos a 100% totalmente no Sauron. Habla mirando al segundo botón de la chaqueta, le hubiera indicado. Para que se vea que están hablando a la par en cuando se lo edita. Bueno, el director de esa escena no le dio esa indicación, entonces está así ella. El nivel de incompetencia es increíble de esa serie. Y alguien me dirá que no, que lavaron dinero, que en realidad que Amazon está mintiendo, que no tiene el presupuesto que dicen que tiene. No, momento. Eso en Primer, $6.000 de presupuesto está bien hecho. En el mariachi, $7.000 de presupuesto está bien hecho. Eso es falta de saber el ABC de la dirección de cámaras. No es, no es una cuestión de falta de presupuesto. La otra cuestión, con el tema de meter el mundo de hoy en el mundo, o sea, hacer panfletos políticos del mundo referidos al mundo de hoy, mechados en la obra de Tolkien, tenemos a la reina Kamala Harris que oculta que el verdadero rey es un viejo gagá que tienen escondido para que pueda reinar Kamala Harris. Pero esto, entiendo la referencia al mundo real, pero no tiene ningún sentido en la obra de ficción. No tendrían, esas cosas ocurren en una república. En una monarquía no tendría ninguna razón de ser. Se llama sucesión. Su Alteza Kamala Harris un día diría, miren, el rey está gagá, no se puede, no sabe dónde está parado, voy a reinar yo. Y todo el mundo diría, ok. Se llama línea de sucesión. Así funciona una monarquía. No tiene, o sea, estaban tan enfocados en meter una referencia totalmente traída de los pelos a la política del mundo de hoy que no se dieron cuenta que no tenía ningún sentido en el mundo de ficción. En todo caso, lo que podés tener en una obra fantástica es un easter egg, una referencia al mundo real que no tiene ninguna relevancia para la historia y si el espectador no la capta, no importa. Como por ejemplo, Peter Jackson le ordenó a los maquilladores en la trilogía del Señor de los Anillos que un orco se pareciera a Harvey Weinstein. Esto, por otra parte, es una demostración de coherencia. Te muestra que esas películas están filmadas por un tipo al que los señores oscuros no le caían muy simpáticos. Me preguntan si vi el tráiler de Sin Novedad en el Frente Occidental de Netflix y qué opino. Lo vi, me pareció que estaba bien, me pareció que no se ve muy Netflix, o sea, no hay ningún aborigen witch y lesbiana en el ejército alemán en 1914, pero lo que me quedé pensando es, ¿para qué? ¿Cuál es el punto?
Me trajo a la memoria ese tráiler una entrevista al director suizo Thomas Alfredson, a quien le preguntaron qué pensaba de la remake norteamericana de Déjame entrar, y Alfredson respondió: una remake es algo que haces cuando pensás que la película original es mala. Y sí, a ver, esa novela ya fue llevada, no Déjame entrar, sino Sin novedad en el frente occidental, ya fue llevada al cine 2 veces y una sobraba. O sea, la película de Louis Milestone, la de 1930, no solo está bien, es una de las mejores películas jamás filmadas. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de llevarla a la pantalla de vuelta? Pero bueno, se ve bien y le voy a dar un vistazo a ver qué tal está. Pero repito, me parece totalmente superflua. Incluso, repito, insisto, se ve muy bien y le voy a dar un vistazo. Totalmente superfluo, una serie que nadie pidió, que nadie estaba esperando. ¿Por qué la fascinación con los vikingos que tiene mucha gente? Yo creo que porque son los únicos bárbaros de los que se puede hablar francamente, como lo que fueron, como una banda de bárbaros. No fueron, como eran rubios de ojos azules, entonces no son pueblos originarios de Escandinavia que vivían en comunidad con la naturaleza, en vidas más espirituales y puras que las de el mundo capitalista moderno. No, eran un montón de salvajes que andaban pirateando, violando, matando gente, haciendo sacrificios humanos. Eh, creo que por eso. Creo que por eso la fascinación por los bárbaros es, desde que existe la civilización ha existido esa fascinación del hombre civilizado por los salvajes. Lo que pasa es que en nuestros días de los únicos que se puede hablar francamente como lo que fueron realmente una banda de salvajes es de los vikingos. Decía, por ejemplo, un manual de texto escolar en México describía hace unos años las guerras floridas, diciendo que fueron las guerras floridas rituales guerreros espirituales con los que los pueblos originarios de México rendían culto a sus dioses. Imagínense que un libro en Alemania, un libro escolar en Alemania dijera una mentira de ese mismo calibre acerca del Holocausto. Que en Alemania les enseñaran a los niños en la escuela que Auschwitz fue una instalación industrial muy avanzada donde convertían las materias primas en jabón y otros productos manufacturados. Se pueden imaginar el escándalo, ¿no? O sea, mínimo el ministro de Educación le exigirían la renuncia. Mínimo, de ahí para arriba. El escándalo que se armaría si en Alemania publicaran una mentira del mismo calibre a la de este libro de textos de México. Pero no, las guerras floridas fueron rituales guerreros espirituales donde de modo muy espiritual se cargaron a 5 millones de personas. Bien. De los vikingos, en cambio, podés hablar como lo que fueron, como una banda de bárbaros. Yo creo que a eso se debe. Me cuentan que una antropóloga encontró un fémur que estaba roto y soldado y que dijo que ese es el indicio más antiguo de civilización que se ha descubierto. Está interesante esto. Claro, porque si tenés una persona que se rompió una pierna y no murió de eso, se curó, quiere decir que hubo gente que la estuvo cuidando un mes. Estuvo trayéndole comida por un mes, la estuvo protegiendo, la estuvo cargando al hombro. Está interesante esto. Gracias por esta anécdota, no la conocía. Me dicen que si el maquiavelismo no es la verdadera política, ¿qué sería la verdadera política? A ver, el maquiavelismo presupone unas estructuras de poder que ya existen, unas autoridades que ya existen, que no las crea el manejo entre bambalinas que caracteriza el maquiavelismo. Por ejemplo, tomemos el que muchos creen que es el origen de los estados, es decir, interpretando estado en el sentido de sociedades que no están basadas en la sangre, a diferencia de la tribu. En la tribu todos
o la gran mayoría son parientes. Varias tribus forman una alianza militar. Eligen a un caudillo por un motivo religioso o simplemente porque es el mejor guerrero. Surgen los problemas internos entre estas tribus de aliadas. Entonces, para no tener guerras internas que los debiliten, el caudillo oficia de juez. Se someten al arbitraje del caudillo. Y los caudillos que resultan ser buenos jueces empiezan a crecer en poder. Porque hay gente que no formaba parte originalmente de la alianza de estas tribus, que dice, tenemos un problema, che, ¿por qué no le vamos a pedir a este tipo que es un buen juez, que hace fallos bastante razonables, ¿por qué no le vamos a pedir que sea un árbitro en nuestro conflicto? Y así empieza a crecer lo que empezó siendo un poder militar, el poder de un caudillo militar, empieza a crecer, a ganar poder como por ser un buen juez, por dictar buenos fallos, buenos arbitrajes. Tenemos así un tipo como Hammurabi, que juzgó en 300 y pico, creo que son 312, juicios imaginarios, juicios hipotéticos, dictó un fallo sobre esos 312 juicios imaginarios, esos juicios ficticios, los hizo tallar en piedra para que sirvieran como guía a los jueces de su reino. Bueno, eso es la política. O sea, el modelo, el ejemplo de lo que es un político, no es Borgia, es Hammurabi. Hammurabi es el ejemplo de lo que es un buen político. Tipos como los Borgia, como los Medici, son parásitos. Son a una sociedad organizada, familias como los Medici, como los Borgia, son una sociedad organizada, lo que la lombriz solitaria es un intestino. Termina adoptando la forma y cumpliendo sus funciones porque así lo parasita mejor, pero son parásitos. Y eso es lo que no entienden Maquiavelo y otros por el estilo. Están hablando de los parásitos como si fuesen el organismo, ¿Puede existir un totalitarismo no estatal? Me preguntan. Técnicamente no, porque el totalitarismo es el control de todas las actividades de una sociedad por el Estado. Por lo tanto, un totalitarismo no estatal es una contradicción en términos, es un cuadrado redondo. Lo que creo que a esto va su pregunta es que no se debe cometer el error de confundir no estatal con libre y democrático, como si no estatal, o sea, como que dado que el Estado es autoritario, por lo tanto, lo que no es estatal tiene que ser libre y de espíritu democrático. Esto es una falacia, no se sigue la conclusión de las premisas. Y es un error muy común de creer, bueno, esto no es estatal, por lo tanto es libre y viva la democracia, viva la libertad, carajo. No, no funciona así. Creo que fue Agustín Laje o algún autor de línea parecida, de línea de pensamiento parecida, que le eliminaron un libro de Amazon, de la plataforma Amazon, y dio una entrevista diciendo que esto era un ejemplo de la censura estatal, de la prepotencia del Estado, del autoritarismo del Estado. Pará un poquito, ¿desde cuándo Amazon es el Estado? A vos te censuró una empresa privada. Y eso es... Estado, no. ¿Yo qué hice? Perdón, la costumbre. ¿Qué tenía que ver el Estado en eso? Este es un error muy común y creo que a esto va su pregunta. El totalitarismo, por definición, no puede no ser estatal. El totalitarismo es estatista por definición y no puede no serlo. Pero no hay que creerse que porque algo no es estatal, no sea prepotente, autoritario y tenga voluntad de ser y voluntad de totalitarismo. Esto es lo que no hay que caer en el error. Me dicen, Zaratustra no es un gran libro, toda su poesía, entre comillas, se reduce a simbolismo y exclamaciones y declamaciones, muchos signos de exclamación. Yo estoy de acuerdo, la verdad que a mí ese libro nunca me impresionó demasiado. Yo cuando me preguntan
¿Qué libro recomiendo para iniciarse en Nietzsche? Para empezar, no recomiendo a Nietzsche para iniciarse en la filosofía, un error, hablando de errores muy comunes. Nietzsche no es un buen autor para ser el primer filósofo que lees, porque casi todos sus libros son comentarios a la obra de pensadores previos. Pero además, cuando te vas a meter con Nietzsche, el Zaratustra no me parece una buena puerta de entrada. Yo siempre recomiendo Aurora. Ni siquiera Más allá del bien y del mal, sino Aurora. Un libro anterior, donde Nietzsche hace algo que después fue haciendo cada vez menos. Fundamenta sus ideas, las explica, pone ejemplos, aclara lo que quiere decir. Después con el tiempo se fue, supongo que porque no estaba muy bien de la cabeza, fue adquiriendo un tono profético, pomposo, que el Zaratustra es el ejemplo máximo de eso. Coincido. A mí ese libro, la verdad que nunca me impresionó demasiado. Come fulanito me dice, ¿por qué no podemos prescindir de alguien, de algún pensador, si creemos que está equivocado? Refiriéndose a que le dediqué 2 videos a Nietzsche y en ambos estoy en contra de sus ideas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Marx? Es que yo creo que no son influyentes en el mismo sentido. O sea, Nietzsche es un pensador influyente en un sentido muy distinto, en otra acepción del término pensador influyente, que Marx. Marx no es un pensador influyente, es un pensador que ha influido en la política, pero no como pensador. En torno a Marx se formó un partido, en sentido amplio del término, no necesariamente una organización legal conocida como partido político. En torno a Marx se formó un partido, que este partido tiene un poder enorme, y porque ese partido tiene tiene un poder enorme, ese partido político, te meten a Marx hasta en la sopa en las universidades, en los programas de estudio. Sociología, bueno, grandes pensadores de las ciencias sociales, Marx. Economía, grandes pensadores de la economía, Marx. Antropología, el gran pensador de la antropología, Marx. Pero en realidad vos podés prescindir de la... Si vos vas a contar la historia de la ciencia económica, la historia de las ciencias sociales, la historia de la antropología, podés prescindir de Marx tranquilamente, porque es un filosofastro que no tiene ninguna importancia. Todas las ideas de Marx se pueden agrupar en 2 clases. Las que son increíblemente estúpidas, como su distinción entre el dinero y el capital, o las que ya había pensado algún otro antes y mejor, como el determinismo económico de Jean-Baptiste Vico. Entre esas 2 clases de ideas podés meter a todo Marx. Nietzsche, en cambio, es un caso distinto. Nietzsche no es que sea influyente en la burocracia de las instituciones educativas, es influyente en sí. Entonces, aunque vos creas que sus ideas están equivocadas, si no entendés a Nietzsche, no entendés lo que vino después de Nietzsche. Si no entendés a Nietzsche, no podés entender algunos que estén bien en contra, no podés entender al Círculo de Viena, que en buena medida reaccionan contra las ideas de los continuadores de Nietzsche. O sea, para estar a favor o en contra, no podés entender el psicoanálisis sin Nietzsche, etcétera. No podés entender la fenomenología moderna, no la fenomenología clásica, la fenomenología de los siglos XX en adelante. Entonces necesitas a Nietzsche. No importa que sus ideas te parezcan esencialmente equivocadas. Me preguntan qué diferencia hay entre Nietzsche y Sade. Sade no fue un inmoralista, una moralista. Esto creo que es un error de interpretación de su pensamiento. Sade defendía una ética de la virtud y no basada en principios, como la mayoría de los ilustrados, por cierto. Creo que lo que tiene de original su pensamiento es que era mucho más consciente, Sade, del hedonismo implícito en esa ética de las virtudes que, por ejemplo, Hume. Me parece que era mucho más consciente de esto. Por otra parte, aunque
Un tipo que formó parte de una conspiración para asesinar a Robespierre tiene mi simpatía garantizada. Ese verga es mi ídolo a la verga. Yo creo que Sade es un pensador que ha sido muy sobrevalorado por tipos como el poeta francés Apollinaire, por el español Leopoldo María Panero y entre otros. Por no mencionar otros fans de la obra de Sade menos recomendables. Yo creo que fue un filósofo menor, siendo generoso. Eh, es el de los menos interesantes de los ilustrados, me parece. De por sí yo creo que la ilustración está sobrevalorada, pero Sade fue de los menos interesantes de los ilustrados. Señalando sus puntos fuertes, creo que formuló uno de los mejores argumentos en contra de la pena de muerte, diciendo que esa institución es totalmente incompatible con los principios de la República. Yo jamás uso otro argumento. Ese argumento me parece contundente. Me parece que es el principal motivo para oponerse a la pena de muerte. Y sus extrañas ficciones eróticas donde un grupo de personas son secuestradas por un puñado de libertinos se pueden considerar como un precedente del género de la distopía. Pero no fue un gran filósofo. Alguien me dice que se está preparando para unirse al cuerpo diplomático de su país y me pregunta qué pienso de la diplomacia, al margen de considerar que los diplomáticos son espías que chupan vino caro. Yo creo que el diplomático tiene que estar por encima de la política. Así como los aviones de pasajeros vuelan a 4.000, 5.000 metros para volar arriba del clima. O sea, a 5.000 metros hay aire, pero no hay clima. Y yo creo que el diplomático tiene que volar por encima del clima político. Aunque él esté físicamente en medio de las tormentas, recibiendo cascotazos, en medio de la tormenta política, la cabeza tiene que estar en la estratosfera. Tiene que estar viéndola por arriba la política y todo lo que hace tiene que tener una segunda y hasta una tercera intención. Por eso esos tipos son brillantes. Alguna vez me dicen que cité que los diplomáticos tienen un IQ promedio mayor al de los investigadores científicos. Esto no me acuerdo dónde lo leí, no me acuerdo cuál es mi fuente, pero no me lo inventé, es verdad. Y porque tienen que estar más allá tienen que estar viendo más lejos que la tormenta política que tienen alrededor, aunque ellos estén metidos en la tormenta. Por ejemplo, le pongo un ejemplo concreto. Durante la presidencia de Bush hijo, estalló un conflicto espontáneo en la frontera entre Israel y el Líbano. Empezó como una escaramuza y fue escalando, y iba camino a estallar una guerra que totalmente espontánea, provocada por los soldados, que no tenía no estaba planeada por ninguno de los dos estados. Le pidieron a Estados Unidos que medie, y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, voló de urgencia a la región, se reunió con los dos jefes de Estado, acordó dejar una franja desmilitarizada de 15 kilómetros en la frontera y ocuparla con cascos azules, que eran desde luego marines con un casco azul. Un conflicto que había estallado totalmente espontáneo, porque ¿qué dijiste de mi hermana? Y se cagaron a tiro porque se tenían ganas esos tipos. Los dos estuvieron de acuerdo, se creó la zona desmilitarizada, instalaron los cascos azules. Entonces, quedaron como los dioses con dos aliados. Le sacó las papas del fuego de eso que había estallado totalmente imprevisto. Y como quien no quiere la cosa, en esa franja de 15 kilómetros que separaba Israel del Líbano, también les quedó una cabeza de playa en el Mediterráneo, 15 kilómetros de ancho, que llegaba hasta la frontera de Irán. O sea, le sacó las papas del fuego. Quedaron como los dioses con dos aliados y ocuparon militarmente un lugar estratégico. A ver. Dicen que Bush no la podía ni ver adelante a esa mina, pero no te podés dar el lujo de no tener a alguien así en tu gabinete.
Tenés que tenerla ahí. Eso creo que es un buen ejemplo de buena diplomacia. ¿Por qué todas las rebeliones de esclavos fracasan? No todas, pero es verdad que sí, la mayoría, por obvias razones, la emprenden gente desorganizada, que no tiene entrenamiento militar, que no tiene armas de verdad, que no tiene un tesoro de guerra, que no tiene un estado organizado, largos, etcétera. O sea, la emprenden en muy malas condiciones. A veces, no siempre tienen la superioridad numérica. Pero incluso así todo, hay casos de rebeliones de esclavos exitosas. Lo que pasa es que cuando vencen los esclavos pueden pasar una de dos cosas. O bien se cometen el error de quedarse aislado, se desconfían de todo el mundo, se aíslan en su pequeño territorio conquistado, se convierten en un búnker gigantesco, se convierten en un país de mierda, todo el mundo se acostumbra a que está ahí, deja de prestarles atención y eventualmente se unen a alguna confederación o son absorbidos por un estado más grande. Haití en América, Liberia en África, la provincia, creo que se dice el distrito en Francia, de Bretaña, simplemente se terminan estando ahí. Todo el mundo se acostumbra a, sí, esto existe. Y si no son tan estúpidos como los haitianos, se terminan integrando al Juego de Tronos, son una potencia más. Se unen al juego, son un jugador más. Como los criollos en el siglo XIX o los meseños en la antigüedad durante la guerra del Peloponeso. Howard Fast, todo mi respeto como escritor, pero romantizó las rebeliones de esclavos. Creó esta visión de las rebeliones de esclavos como algo heroico, demasiado puro para este mundo. Y no, las rebeliones de esclavos son parte del juego, son un elemento más de la política y nada más. ¿Qué sería lo normal y lo saludable? Me preguntan en relación a algo que dije al final del video sobre Nietzsche. Me está pidiendo un ensayo, no una respuesta, pero aclarando que este tema debe ser desarrollado en extensión y aclarando que en algún momento lo voy a desarrollar, de momento le doy una respuesta lacónica a su pregunta, y es que yo creo que lo saludable es lo que todo ser orgánico, una sociedad, un ser vivo, tiende a ser si ninguna causa violenta lo aparta de ello. O sea, lo saludable es lo que toda cosa tiende a ser por su propia naturaleza. Y detrás de todo fenómeno patológico hay invariablemente una causa externa al organismo, una causa violenta, que lo aparta de lo que el organismo, de lo que la entidad orgánica debe ser por naturaleza. Por eso, toda teoría que equipare los fenómenos normales a los patológicos, que equipare la moral normal a la patológica, los fenómenos sociales, los fenómenos económicos, los fenómenos psicológicos, los fenómenos sexuales, etcétera, normales a los patológicos, diciendo que son lo mismo y que tienen el mismo valor, es esencialmente sofística, porque está ignorando intencionalmente una diferencia importantísima entre los fenómenos normales y saludables y los fenómenos patológicos. Los fenómenos normales existen de por sí. Los fenómenos patológicos requieren invariablemente y generalmente de modo continuado durante todo lo que dura la enfermedad, requieren la presencia de un agente causal externo, violento, exterior al organismo. Esto es una diferencia esencial entre toda clase de fenómenos normales y toda clase de fenómenos patológicos. Me preguntan, dado que la mayoría de lo que subí a Wattpad es o una desgrabación de un guión, o por lo menos está relacionado a un video, ¿por qué no hago un audiolibro basado en las armas que nos dieron los dioses? Podría ser,
No sé cuándo, pero no es una mala idea. Lo apunto. O no sé si un audiolibro o por lo menos hacer un video tocando los mismos temas. O sea, hacer el proceso inverso al habitual, convertir el ensayo en un guión. Podría ser. Me preguntan cómo es la metáfora completa de Maquiavelo que dije a medias, de que la fortuna es mujer y ama a los jóvenes y a los valientes. Algo así, no me lo acuerdo bien, algo así como que para que te haga caso hay que darle de palos, algo, una barbaridad por el estilo. YouTube me metía 850 strikes si la decía completa. Es, eh, es curioso cómo se deben interpretar esos documentos. Yo durante mucho tiempo pensé que barrabasadas como esa de Maquiavelo eran, bueno, era la costumbre de la época, no existía la corrección política en esa época, pero empecé a poner en duda esa interpretación, porque en nuestros días, por ejemplo, en el estado de Nueva York en 2015, de cada 5 mujeres que fueron asesinadas, 4 lo fueron a manos de sus parejas, exparejas u otros parientes, o sea, es desastroso el nivel de violencia doméstica en nuestros días. Y sin embargo, en esa sociedad, vos no podés elogiar el vestido de una compañera de trabajo porque esto es una microagresión machista, heteropatriarcal, cisgénero normativa o alguna mierda por el estilo. Y quizás en Quizás en otros tiempos se permitían hacer chistes sobre la violencia doméstica, se permitían bromear con el tema, precisamente porque no era un problema tan grave. Quizás por eso hacían chistes. En el estreno de La Doma de la Furia, por ejemplo, entre el público estaba la reina Isabel I, quien se murió de risa durante toda la función, y cuando terminó la obra se subió al escenario, lo felicitó a William Shakespeare y le dijo que era el primer dramaturgo que conocía que realmente entendía a las mujeres. Así que por ahí, por ahí esa gente bromeaba precisamente porque no era un problema tan grave. Y si en nuestros días ya no se pueden hacer esos chistes, no es porque hemos progresado y vivimos en una sociedad más igualitaria, inclusiva para todos. No se pueden hacer chistes precisamente porque la situación no da para chistes, la situación real. Hablando de Roma, me pasan un video donde alguien ataca la idea de Matt Walsh, el director de Que es una mujer, que decía que la sirenita debería ser translúcida, porque las criaturas del fondo marino son translúcidas, no son ni blancas ni negras. Y mucha gente se lo tomó en serio, empezó a atacar esa idea. Yo creo que estos tipos perdieron el sentido del ridículo. Así como los peces que viven en las lagunas, en el fondo de las cavernas, perdieron los ojos, porque no los usan desde hace generaciones. Yo creo que los tipos que han pasado mucho tiempo en Twitter y lugares por el estilo perdieron el sentido del ridículo por la misma causa. Por ahí este tipo, el que creó el video refutando a Matt Walsh, que dice que la sirenita debería ser translúcida, por ahí venía de estar en una discusión acerca de cuál es el pronombre correcto para referirte a una persona que se autopercibe como una rana, y esto existe realmente. Entonces, cuando viene de esa discusión y se encuentra con las vidas translúcidas importan, los translúcidos son gente muy invisibilizada, es una discusión más. No se dio cuenta que obviamente estaba jodiendo, porque no es muy diferente a la discusión sobre los pronombres de rana de la que venía. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.
Baby, he has a gun. I'm calling the cops. I'm recording you. No. Recording It's you. okay. It's okay. It's just my sidearm. Everybody here has a gun. Sorry. We don't really like guns. There's a lot of crime where we're from. I understand. There's not a lot of crime here Why? because everybody here has a gun.